Hola amigos, en esta ocasión voy a hablar acerca del profeta Muhammad o Mahoma. En el mundo de habla hispana lo conocemos como Mahoma. Mahoma, según la tradición islámica, es el último profeta enviado por Dios y que después de él ya no habrá más profetas hasta el día del juicio final, cuando Dios haga justicia en el cielo, en la tierra y en el infierno. Así está establecido en la cultura musulmana. Bueno, la opinión que voy a dar hoy día es a título personal, producto de todo lo que he podido estudiar acerca de esa religión del Islam, y expresando mi respeto hacia el personaje Mahoma, un hombre que hace 1400 años vino acá a la tierra y con sus enseñanzas, con su forma de ver a Dios, cambió toda la historia del mundo árabe, de Medio Oriente. Unificó todas las religiones que en su época existían en su región, todos los idólatras, todos los paganos, y fundó el Islam. Y hasta el día de hoy el Islam es una religión, una de las más importantes a nivel mundial. Bueno, los musulmanes tienen razón en decir que Mahoma es el último profeta, pero es el último profeta de los tiempos antiguos. ¿Por qué digo que Mahoma es el último profeta de los tiempos antiguos? Porque nosotros ya estamos viviendo otros tiempos. Estamos viviendo una nueva era de la humanidad. Y estamos dejando atrás la era del Dios del libro. Porque antiguamente todas las religiones tenían que tener un libro sagrado. Y como sabemos, Dios no ha escrito ningún libro sagrado, Dios no ha inspirado a nadie a escribir un libro sagrado. Cualquier religión que venga acá con su libro sagrado, con los años, con los siglos, ese libro sagrado será desmentido. Será desactualizado y por lo tanto será desechado. Es como ahora pasa con todos los libros sagrados de todas las religiones. Ninguno de esos libros sagrados se adecúan a nuestra época. Por eso digo que nosotros ya estamos viviendo otra era. Estamos viviendo una era más filosófica, más teológica. La era en donde todas las religiones se van a unificar para crear una sola. Por lo tanto, ya no habrá más profeta como Mahoma que venga a enseñarnos o con una prédica equivocada, una prédica que no se ajusta a nuestra actualidad. Lo que Mahoma predicaba era parecido a lo que predican los judíos y los cristianos, pero con matices diferentes. No existe cielo, no existe infierno. Y por lo tanto, todo lo que predicaba Mahoma, lo que predicaba Jesús, ya no tiene validez. Bueno, eso fue a manera de introducción. Lo que yo voy a hacer hoy día es enfocarme más en la religión musulmana, en sus enseñanzas, en sus doctrinas, y voy a dar mi punto de vista, lo que yo pienso acerca de cada uno de sus enseñanzas. Para empezar, acerca de Mahoma, su biografía, su vida, no voy a hablar mucho de él, porque hay bastante información en internet acerca de su vida. Entonces sería redundar más sobre lo mismo. Lo único que puedo decir es que él quedó huérfano de padre y madre y pasó al cuidado de su tío paterno y de su abuelo. Ellos eran comerciantes y lo llevaban a sus viajes de negocios por diferentes lugares de Medio Oriente. Es ahí donde él, me imagino que habrá tenido contacto con diferentes culturas, con diferentes tribus que tenían sus propios dioses. Y él de ahí iba acumulando su conocimiento para ya más tarde, cuando fue adulto, refutó todo eso y reclamó un solo Dios a nivel mundial. ¿Qué más? De joven, él fue comerciante como sus parientes y se casó con una mujer mayor que él.
Dicen que él tenía 25 años y la mujer tenía 40, otros dicen que no, que tenía unos 30 o 35 años, pero lo cierto es que tuvo su matrimonio y llegó a tener hijos varones e hijas mujeres, y la mala suerte le tocó que sus hijos fallecieron. La mayoría de sus hijos de Mahoma fallecieron primero que él. Solamente creo que tuvo una hija que vivió después de su muerte. Entonces, yo pienso que Mahoma, al recibir ese duro golpe de la pérdida de varios hijos, él se volvió un hombre más meditativo, se volvió un hombre más filósofo, porque perder a un hijo es el dolor más grande que un ser humano puede sentir. Entonces Mahoma lo experimentó no solamente en una ocasión, sino en varias ocasiones. Y eso habrá influido mucho en su personalidad para que después él salga a predicar y crear una nueva religión. ¿Cómo empezó Mahoma su vida de religioso? Según cuentan que él dice que tuvo revelaciones del ángel Gabriel, que se le acercó y le dijo que tenía que escribir el Corán, y él pensaba que estaba loco, que había sido por el demonio, e incluso pensaba hasta en suicidarse. Hasta que su mujer le dijo que no, que si el ángel te ha dicho que vas a ser profeta, tienes que serlo. Y es ahí donde él tomó coraje y salió al mundo a predicar su religión, a refutar a todos los idólatras y exigir una sola religión para todos. Yo estoy de acuerdo con Mahoma en el sentido en que hay un solo Dios para todos, Alá. Hay un solo Dios que no tiene hijos, que no tiene socios, y es único. En eso estoy de acuerdo. No como los cristianos que le ponen un socio a Dios y ese socio es Jesús. A Jesús lo ponen en la misma categoría de Dios. Entonces, Mahoma, al ver eso, me imagino que de Mahoma también habrá aprendido algo sobre los cristianos, sobre los judíos, y él dijo que eso no está bien. ¿Cómo yo voy a poner de socio a la misma categoría que Dios a un ser humano, a un mortal, refiriéndose a Jesús? Y él dijo que eso estaba mal y empezó a reclamar eso. O sea, sus enseñanzas eran sencillas: un solo Dios para todos. No permitió la idolatría, erradicó la idolatría, y es así como empezó su religión, predicando, ganando adeptos. Iba creciendo de a poquito su religión, hasta que llegó un día en que fue rechazado y las personas lo vieron como una amenaza. Es ahí donde empezaron la persecución, y Mahoma no tenía más opción que responderlos, pero responderlos por la fuerza. Armó su ejército y empezó a combatir a todos los paganos. Y es así como él estableció su religión, a punta de lanza, a punta de sangre. Eso es lo que yo no estoy de acuerdo, que un ser humano imponga su religión por la fuerza, sin importar la vida de los demás. Ahora, vamos a pasar a analizar las enseñanzas de Mahoma. Él decía que debe existir un solo Dios y que todos debemos llegar al monoteísmo puro. Yo en eso estoy de acuerdo, porque existe un solo Dios universal, un solo Dios para todos. En eso estoy de acuerdo con Mahoma. Que no existe la Santísima Trinidad, también estoy de acuerdo con eso. A Dios no le podemos ponerle socios, que el Padre, Hijo, Espíritu Santo, eso no existe. Dios es único, es uno solo. Y aparte, que tampoco existe pecado original. También estoy de acuerdo con eso.
Para mí personalmente, nosotros venimos a este mundo bendecidos, venimos con la bendición de Dios y es nuestra obligación de nosotros mantener esa bendición a lo largo de nuestra vida. No necesitamos que ningún chivo expiatorio, que alguien venga y se compre nuestros pecados, como dicen los cristianos, ¿no? Que Jesús murió, vino acá y se llevó nuestros pecados. No es así. Todos hemos nacido bendecidos. Y en eso yo estoy de acuerdo con Mahoma. Enseñaba lo mismo que los cristianos, que existe un paraíso y un infierno. Eso ya no existe, pues. No existe paraíso, no existe infierno. Él hablaba eso porque creía que la tierra era plana, igual que Jesús. Mahoma no sabía que la tierra era redonda. No conocía América. No conocía más allá del mundo oriental. Acá nomás fíjense, ¿dónde está el cielo? Más arriba de la luna, pasando Marte, Júpiter, más allá de nuestro sistema solar. ¿Dónde está el cielo? Fuera del universo. Algunos dirán, no, el cielo tiene que estar fuera del universo. ¿Y dónde está el infierno? En el núcleo de la Tierra, adentro, donde todos se queman, y ahí van a caber todos los pecadores de toda la humanidad. Ahí dentro de la Tierra van a caber todos los que se van al infierno. Ahí es el infierno. No tiene sentido. Es igual que el cristianismo, no tiene sentido las enseñanzas. Antiguamente tenía sentido porque se pensaba que la tierra era plana, que arriba estaba el cielo, nosotros estábamos en la tierra y debajo está el inframundo, el infierno, y que todo el mundo se va a quemar abajo. Después que enseñaba Mahoma, estaba a favor de la pena de muerte, de la esclavitud. Decía que hay que creer en el libro revelado, que es el Corán, que lo tengo acá a mi izquierda. Creía en el día del juicio final y que todo el mundo tiene que rezar en dirección a la Meca. Antiguamente se rezaba en dirección a Jerusalén y él dijo que no, ¿por qué? Yo tengo mi religión y ahora todo el mundo tiene que rezar en dirección a la Meca. Ahora, la gente dice que Mahoma hizo muchos milagros. Así como le atribuyeron a Jesús milagros imposibles, también se le atribuyó a Mahoma milagros imposibles después de su muerte. Había leyendas donde decían que de niño se le apareció el ángel Gabriel y le operó el corazón, o sea, le sacó el corazón, limpió una arteria del corazón que estaba oscura, lo sacó, lo limpió y se lo devolvió el corazón. ¿Y qué dijeron? Que el ángel Gabriel había limpiado el corazón, las impurezas del corazón, para que no pueda ser tentado por el diablo. Por eso Mahoma nunca fue tentado por el diablo. Eso decían que le pasó de niño. Después que a los 40 años el arcángel Gabriel se le acercó para revelarle, para dictarle el Corán, lo que Dios quería para la humanidad, el libro sagrado que es el Corán. Todos sabemos pues que ahora eso no es cierto. No puede haber libro sagrado porque Dios nunca ha inspirado a nadie ni dictado a nadie a escribir nada. Todo libro sagrado siempre en el futuro será desmentido. Como ahora es desmentido la Biblia, es desmentido el Corán y la Torá, los Vedas, cualquier libro sagrado es desmentido. También se dice que Mahoma en una noche viajó por los cielos desde la Meca hasta Jerusalén y de ahí subió a los 7 cielos. Se encontró con Abraham, con Jesús, habló con ellos y luego regresó. Imagínense todo lo que dicen. ¿Ustedes van a creer eso? ¿Cuáles son los 7 cielos? Decían que los 7 cielos son los niveles de la tierra, ¿no? La
la estratosfera, la iosfera, y no sé, y hasta llegar al espacio. Por ahí otros musulmanes dicen que los 7 cielos, el primer cielo es Marte, el segundo cielo es Júpiter, el tercer cielo son los límites de nuestro sistema solar, el cuarto cielo serán los límites de nuestra galaxia, y así. Y el séptimo cielo está fuera del universo. Así son opiniones diversas de los musulmanes. Total, nadie nos dice nunca dónde están los 7 cielos. Entonces, ese milagro de que Mahoma haya viajado por la noche y subido a los cielos, eso no es cierto, eso es todo un invento. Después dicen que partió la luna en dos, para demostrar de que él era el verdadero profeta. Ante los no creyentes, le preguntaron: denos una prueba de que tú eres el verdadero profeta enviado por Dios. Él lo que hizo fue ordenó que la luna se partiera en dos. Imagínense, que la luna se partió en dos y que uno se fue para un lado de la montaña y la otra parte de la luna se fue al otro extremo. Y después del otro extremo regresaron y se unieron. Así dice. Son milagros ya recontra imposibles. Ni Jesús pudo haber hecho eso. Tampoco eso es cierto. No hay ningún registro científico de la antigüedad de que haya pasado eso. Después dicen que consoló a un árbol. Cuando él se subía a dar su predicación, su discurso, se subía encima del tronco de un árbol, y después de terminar su discurso se bajaba del árbol y el árbol empezaba a llorar, no sé cómo lloraría un árbol, de repente sudaba y botaba algún tipo de líquido dentro de su rama, de su tronco, y Mahoma lo consolaba. Después de consolarlo, el árbol dejaba de llorar. Así hablaban de él, de los milagros de Mahoma. Después, en sus campañas militares, cuando se les acababa el agua a sus camellos, a sus soldados, él veía la necesidad de sacar agua de donde sea, y sacaba agua de su mano. De los dedos le salía, dice, agua, para que puedan beber sus soldados. También sanó a enfermos de guerra. Cuando sus soldados eran heridos, él iba y los sanaba. Hacía que lloviera. Él hacía que lloviera. Cuando había sequía en su pueblo, no llovía durante semanas, él ordenaba que las nubes se unieran y lloviera. Así de poderoso era Mahoma. Tenía poderes sobrenaturales, según dicen. Cuando subía a una montaña, la montaña temblaban las montañas. Cuando él caminaba sobre la montaña se sentía que le había como un temblor. Y él decía: cálmate, montaña, que solamente está caminando sobre ti el mensajero de Dios. Imagínate esos milagros. Ni Jesús pudo haber hecho esos milagros. Bueno, tampoco Jesús hizo ningún milagro, ¿no? Todo eso son leyendas, son relatos exagerados de personajes antiguos que murieron hace muchos años anterior, y la gente al recordarlo, al hablar de él, exageraban, le atribuían poderes sobrenaturales. Lo mismo pasó con Jesús y con Mahoma. Ninguno de ellos tuvo ningún poder, fueron humanos como nosotros. Y cuando caminaba, dice que las rocas y los árboles le hablaban, le saludaban. No sé, una roca, ¿cómo te saludaría? Cuando tú estás caminando, una roca te saluda. Cuando tú estás caminando, un árbol se agacha y te da una venia. Todo eso hablan de Mahoma. Bueno, ahora vamos a analizar los 5 pilares del Islam. El primer pilar es la declaración de fe. No hay Dios más que Alá, y que Mahoma es su profeta, su mensajero. Aquel que quiera aceptar el Islam
tiene que reconocer a Alá como Dios, como único Dios, está bien, yo estoy de acuerdo en eso. Además tiene que aceptar que Mahoma es su profeta. Si tú no aceptas eso, no puedes ser un musulmán, no puedes pertenecer a la religión islámica. Tienes que necesariamente aceptar a Mahoma. Es como el cristianismo, tienes que aceptar a Cristo. Entonces es por eso que yo nunca podría ser musulmán, nunca podría abrazar esa religión. ¿Por qué? Porque yo sí creo en Alá. Yo creo en Alá, en un único Dios, pero no puedo seguir yo a Mahoma. No se puede. Después, 5 oraciones al día. Está bien, yo estoy de acuerdo con eso, puede ser 5, puede ser 6. Las veces que tú desees rezar, lo puedes hacer. 2 veces, 3 veces, no sé. Eso para mí no es tan relevante. Tú puedes rezarle a Dios las veces que lo consideres necesario. Después, dar el diezmo, el zakat, como le dicen ellos, el diezmo. Bueno, en eso del diezmo yo ya no estoy de acuerdo. Nadie puede dar diezmo, nadie está obligado a diezmar, porque eso se presta para la corrupción. La persona que recibe el diezmo, el encargado de distribuir el diezmo, ese es el señor que tarde o temprano termina tentado por el dinero y termina dándole mal uso a ese dinero. Por eso yo no estoy de acuerdo con el diezmo. ¿Qué otra cosa? El ayuno obligatorio. Bueno, yo no sé qué tan influyente puede ser el ayuno con nuestra relación con Dios. No, ahora en los tiempos actuales yo no diría que el ayuno sea tan necesario, obligatorio para poder orarle a Dios. No le veo tan importante yo el ayuno. El último pilar del islamismo es la peregrinación hacia la Meca, que todo ser humano, todo musulmán tiene que peregrinar una vez en su vida hacia la Meca. Yo, bueno, no estoy de acuerdo con eso, porque ya la época de las religiones con lugar sagrado, eso ya no existe. Ahora la religión es universal, la religión está en todas partes. Todo lugar del universo es sagrado para adorarle a Dios. Entonces no puede haber un lugar sagrado exclusivo en el universo, porque imagínense, en el universo existe más vida, en otras galaxias, en otros sistemas solares existe vida, y si Dios es universal, Dios no puede tener un punto central, una sede en un determinado planeta. Eso sería imposible. Entonces eso de estar peregrinando a un lugar sagrado ya en nuestros tiempos ya no cabe. Ahora, pasamos a los pecados del Islam. Existe una lista, algo de 64 pecados que se consideran pecados de muerte en el Islam, de los cuales voy a hacer un extracto, hablar de unos cuantos. El primer pecado es asociarle socios a Dios. En eso sí yo estoy de acuerdo. Alá es uno solo, no tiene socios. Él es el Dios poderoso, omnipotente, omnipresente, omnisciente. No puede haber nadie que tenga la misma categoría que Dios. Después, otro pecado, huir del campo de batalla. Eso es lo que nos enseña el Islam. Es una religión de guerra, es una religión donde les enseñan a sus seguidores a hacer la guerra por su religión. Si es necesario, morir por su religión y matar por su religión. Entonces, aquel que cuando esté en la guerra, abandona la guerra y huye, ese es un pecado. Pero ahora en nuestra actualidad, la época de las guerras ya se acabó. Ya la humanidad está madurando y las guerras entre pueblos, eso ya no existe, ya no va a existir. Después es un pecado la homosexualidad. Como todos sabemos que en el Islam ser homosexual es un pecado, pero a mí eso me causa un poco de extrañeza, porque ahora por internet
eh, me paran enviando mensajes un montón de musulmanes homosexuales, todos escondidos, nadie sale a la luz. Entonces yo pensaba que, oye, si en el Islam es una religión donde todos son rectos, o son varones o son mujeres, no hay homosexuales ahí, eso yo pensaba, pero no, hay un montón de homosexuales en el Islam. Y por internet paran, claro, se esconden bajo otra fachada, pero igual sacan a relucir su opción sexual. En todas las culturas hay homosexuales, desde siempre, y seguirán habiendo homosexuales. Así es, ¿qué podemos hacer? También es un pecado no rezar frente a la Meca. Imagínense lo de la Meca. ¿Dónde está la Meca? Más o menos acá está África, Asia, acá está la Meca. ¿Ya? Y todas las personas tienen que rezar en dirección a la Meca, donde estés. Si yo estoy por acá, si yo estoy, por ejemplo, en Sudamérica, yo tengo que rezar en dirección a la Meca. Yo estoy por acá y la Meca está acá. Entonces yo tengo que rezar en dirección a la Meca, y si asumimos que el mapa mundi estaría al este y al norte, o sea, está al noreste. Entonces yo tengo que dirigirme mirando al noreste. ¿Ya? Entonces mi rezo mío estaría en dirección así. Al noreste sería por acá. Se va al infinito, al espacio. De acá no llega a la Meca mi rezo. Para yo tener dirección en la Meca desde donde estoy, yo tengo que apuntar hacia el piso, hacia el subsuelo, porque tengo que atravesar el subsuelo del mundo para llegar a la Meca, ¿no? Entonces, eso es una prueba más de que Mahoma no sabía que la tierra era redonda. En cualquier parte del mundo, si yo estoy en Norteamérica, no puedo rezar en dirección a la Meca, porque mi rezo apunta al infinito. Solamente los que estén cerca de la Meca, su rezo apuntará a la Meca, ¿no? Pero en un mundo redondo eso no puede ser. Por eso es lo que no tiene sentido estar rezando hacia un lugar sagrado. Después es un pecado tomar fotografías. En la época de Mahoma no existía la fotografía, lo único que existía era la pintura, hacer representaciones pictográficas. Entonces él decía que no se puede representar a una persona en un dibujo. ¿Por qué? Porque eso fomenta la idolatría. Pero ahora en la actualidad, imagínense, es tan necesario la fotografía que para todo es necesario, que no creo que eso ya sea tomado como pecado, ¿no? Aunque debe haber algunos musulmanes ortodoxos que aún lo consideran eso como un pecado. También hablaba del botín de guerra. Era un pecado repartirse el botín de guerra. Claro, lo que pasa es que Mahoma era un hombre de guerra. Implantó su religión por la guerra. Entonces todo el Corán, todo el bendito Corán habla de guerra, de la guerra. Y eso era, eso era lógico, que tomar un botín de guerra era un pecado, antes que se repartan, ¿no? O sea, el vencedor se lleva algo del vencido sin avisar a la cúpula, y eso era un pecado. Eso también está equivocado. ¿Ya? También dice que era un pecado vender a una persona libre. Solamente podías vender a tu esclavo. O sea, si tú agarrabas a una persona que era libre, lo vendías como esclavo, ese era un pecado. El único que podía ser vendido era tu esclavo. Entonces él también estaba a favor de la esclavitud. Y así. Esa es la lista de pecados que más o menos me parece que ya no tienen sentido hoy en nuestra actualidad. Ahora, pasemos a analizar algunos pasajes del Corán. De este libro, algunos pasajes que me parecen que ya hoy en la actualidad
no tienen aplicación o vigencia. Por ejemplo, el Corán habla de que la tierra era plana. En la sura, o sura es lo mismo que capítulo. Cuando yo digo sura es capítulo. Sura 11, versículo 7. Ahí dice que Dios ha creado los cielos y la tierra y su trono está sobre el agua. Lo mismo que enseña la Biblia. La Biblia dice que existe la tierra, los cielos y sobre los cielos había agua. Lo mismo está repitiendo el Corán. Tomó esa enseñanza de la Biblia. Después, en la Sura 27, versículo 61, dice que creó la tierra firme con montañas y ríos y puso barreras a los mares. Otra prueba de que pensaban que la tierra era plana. Barreras a los mares, o sea, igual que en la Biblia, ¿no? Los límites de la tierra son los mares, porque más allá está el abismo, y entonces hay que ponerle un tipo de barrera para que el agua no se caiga al abismo. Después, en la Sura 31, versículo 10, ¿qué dice? Creó los cielos sin columnas visibles, ¿no? Claro, porque todos pensaban que todo iba hacia abajo, que todo se caía, entonces con el poder de Alá, de Dios, hizo que el cielo no se caiga, ¿no? Que no tenga columnas visibles. Después, en la Sura 31, 29, ¿qué dice? Que el sol y la luna recorren su órbita. Claro, pensaban que como la tierra era plana, el sol y la luna lo circundaban alrededor de la tierra. No sabían que existía los sistemas solares. Y así. También el mismo Corán está a favor de la esclavitud. En la Sura 589 permite la esclavitud. Después habla acerca del paraíso y del infierno. El Corán en casi todos sus capítulos habla del día del juicio final, habla del paraíso. Por ejemplo, dicen, ¿no?, que en la Sura 38-52 dice que habrán hermosas doncellas y siempre tendrán la misma edad para ti, no se envejecerán, que cuando tú llegues al cielo, producto de tus buenos actos, tu recompensa será tener un montón de vírgenes para ti, para tu disposición. Y así, un montón de capítulos, está el Corán está lleno de capítulos y versículos donde dice que tu premio es tener un montón de mujeres en el paraíso. El paraíso, para empezar, el paraíso no existe, la vida eterna tampoco existe. Y bueno, y pasemos a la Guerra Santa. El Corán es un libro plagado de violencia, plagado de incitación al odio, a la muerte. Eso es el Corán en resumen. Por ejemplo, en la Sura 4, versículo 91, dice, apresar y ajusticiar al enemigo, al agresor, aquel que no te deja practicar tu religión, aprésalo y ajustícialo, por ser no creyente. Después, en la Sura 5, versículo 33, dice, a quienes hacen la guerra contra el Islam, crucifíquenlos, mátenlos, ampútenle la mano, las piernas. Así. Es por eso que hay personas, los musulmanes, se inmolan en honor a Alá. En la Sura en la Sura 9, capítulo 5, dice, después que hayan transcurrido los meses sagrados, matad a los idólatras, donde quiera que les encuentre, captúrenlos, citéenlos, pónganles emboscadas por todas partes. Y si se arrepienten y aceptan a Alá y a Mahoma, ahí recién podrán perdonarle la vida. De lo contrario, no, ajustícienlos. En la Sura 47, versículo 4, durante la guerra, golpear en el cuello al enemigo. ¿Qué significa golpear en el cuello? Degollarlo. Por eso es que salen videos donde aparecen musulmanes cortándole la cabeza a cristianos, a no creyentes.
Y en la Sura 47:21 dice que la guerra continúa hasta el día del juicio final, hasta que Dios venga y haga justicia. O sea, ellos van a estar por guerra por la eternidad, hasta que llegue el día del juicio final. El día del juicio final nunca va a llegar, nunca. La humanidad va a continuar su camino, su vida, su historia. Llegará un momento en que los humanos viajemos fuera del planeta Tierra, estemos conquistando otros sistemas solares, y hasta ahí va a llegar el día del juicio final. No, eso es imposible. Después, ¿qué habla el Corán? Dice que Jesús habló cuando fue niño. ¿Cómo es posible que digan eso? Que Jesús haya hablado cuando fue niño. En la Sura 19, versículo 29 dice que la gente le estaba recriminando a María por haber tenido un hijo fuera del matrimonio. Le acusaba a María: ¿cómo es posible que hayas hecho eso? Que tu hijo... Y María le señala al bebé, a Jesús, y en ese momento Jesús habla y dice: yo soy un siervo de Dios, Él me va a revelar el libro sagrado y me hará un profeta. ¿Cómo va a hablar así un bebé de recién nacido, de semanas de nacido? Eso es imposible. Eso es lo que está escrito en el Corán. Eso no es cierto. Por lo tanto, esa es una prueba más de que el Corán no es palabra de Dios. Después el Corán justifica el sacrificio de animales. En la antigüedad se sacrificaba animales, hoy ya no, ahora en la actualidad no. En la Sura 5.95 dice que se permite el sacrificio de los animales. Todavía en la actualidad hay musulmanes que hacen eso. Eso ya debe ser erradicado totalmente. En las Suras 7, versículo 81, condena a los homosexuales. Ya dije que hay un montón de homosexuales. En internet hay un montón de homosexuales que me paran enviando mensajes. Y yo no les hago caso. Bueno, yo con la finalidad de predicarles mi forma de ver a Dios, lo sigo manteniendo, ¿no? Pero con la finalidad de que algún día ellos entiendan de que la forma de cómo yo veo a Dios es diferente a lo que ellos ven, y que enseñarles que su religión está plagada de violencia. Ellos hasta ahorita siguen en guerra, hasta el día del juicio final, no sé. Después, le da permisos al profeta. O sea, Mahoma comete sus pecados, pero él dice que no, que al profeta todo se le permite. Como él es el profeta, él puede hacer cualquier cosa, él no puede tener pecado. Por ejemplo, en la Sura 33, versículo 37 dice que justifica el haberle quitado su mujer a su hijastro. Sí, que Mahoma le quitó la mujer a su hijastro, porque él no tuvo, todos sus hijos varones se murieron, y él adoptó un hijo varón, un niño varón lo adoptó como su hijo, y le quitó su mujer. Y eso, él, en el mismo Corán, él lo justifica. Dice que eso no es pecado. Después dice en la otra sura, que en la Sura 33, versículo 38 y versículo 50 dice que el profeta, no hay falta alguna para el profeta, que todo le está permitido, casarse con las mujeres que quiera. Claro, después de Mahoma, después de su primer matrimonio, Mahoma se dedicó a una vida de poligamia, empezó a tener mujeres por donde sea, se casó según dicen que se casó más de 10 veces, pero como él es el profeta, se le tiene que permitir. Y él mismo lo escribió auto permitiéndose, ¿no? Y así, bueno, para terminar, yo no podría aceptar a Mahoma como mi profeta. ¿Por qué? Porque su biografía no es la de un hombre recto, puro. Primero, él ordenaba matar a los humanos, a sus hermanos, a los humanos, por su religión. Aquel que no acepte su religión, muerto, a la fuerza. ¿Ya? Y después se casó con una niña, o algunos dicen que tuvo 9 años, otros dicen que ya tenía 13 años, no sé, pero era menor de edad. Y eso no puede ser. No podemos estar abusando de los niños, de una persona que todavía aún no tiene el pleno uso
de su razón, que todavía no ha alcanzado la madurez física e intelectual para poder abusar sexualmente de ella. No, no, no. Eso no puede ser. Y todavía hay gente, musulmanes, que se siguen casando con niños, tomando como ejemplo a él. Por eso es que los musulmanes ven a Mahoma como el hombre perfecto, como el hombre, como el ejemplo de vida, y justifican sus actos, justifican la matanza, justifican casarse con menores de edad. No, no es así. Ya, un hombre que establece una religión por la guerra, por la muerte, no puede ser profeta. No puede ser eso. Por eso es lo que yo no puedo seguir a Mahoma. Bueno, para terminar, solamente estoy de acuerdo en algunas enseñanzas de Mahoma, en lo principal, ¿no? De que Dios es uno solo, de que no hay Trinidad y de que nadie más debe ser alabado más que Dios. Para ellos es Alá, que para mí también Alá es lo mismo que Dios, es el único, el creador del universo, y nada más. En todas sus demás enseñanzas Mahoma está equivocado. Este libro, el Corán, igual que la Biblia, no puede tener vigencia en nuestros días. La tierra no es plana como él creía que era. Todas sus enseñanzas están erradas, al igual que las enseñanzas del cristianismo. Por eso, amigos, yo les digo que ya nosotros estamos viviendo otra época, otra forma de religión, otra forma de filosofía. Yo les invito a que vean mis otros videos que los he colgado en YouTube. He hablado acerca del cristianismo, he hablado acerca de Jesús, he hablado acerca de los judíos, y aún me quedan mucho más videos por hacer. Todo relacionado a teología, a religión, que eso es lo que más me gusta, lo que me apasiona, ¿no? Muchísimas gracias, amigos.